Bien, los bancos centrales no han surgido de manera espontánea en absoluto. Son, lejos de ser un proceso de selección de los agentes económicos, han sido en la mayor parte de los casos un resultado de una acción política de un Estado con un acuerdo al que han llegado con un banco en concreto. Y voy a explicar un poquito más en qué consistió este acuerdo. En el siglo XVII, en el caso de Inglaterra, y a continuación en muchísimos otros casos, en el caso español en el siglo XIX, un Estado que tenía gastos por encima de los ingresos, que incurría en déficit y necesitaba emitir deuda pública, veía cada vez más difícil poder financiar esa deuda pública, ya sea a través de los bancos privados o a través de los bancos extranjeros. Tenía que pagar cada vez más un tipo de interés más alto, lo que mermaba sus posibilidades financieras dentro del propio país. Ante esta situación, lo que vio fue una situación muy fácil, muy ventajosa, siempre y cuando lograran un acuerdo con un banco al que le diera el monopolio de emisión de papel moneda a cambio de un crédito en condiciones privilegiadas. Bueno, esto si yo pudiera hacerlo con mis deudas, lo haría cotidianamente, pero el Estado podía hacerlo porque tenía el poder de la ley, el ejercicio de la ley en su mano. Entonces, literalmente se hizo esto. Fue un acuerdo con un banco que se constituía o se fundaba expresamente para ello, o bien se elegía un banco de entre los que había en el mercado, un banco privado, se hacía un acuerdo con él y se le decía, oiga, yo le ofrezco emitir este volumen de liquidez en la economía, en este área determinada, en régimen de monopolio, ninguno más va a competir con usted, con lo cual esto es muy ventajoso para usted, y a cambio usted me da un crédito por la cantidad equivalente. Bien, todos salen ganando, aparentemente, menos el resto de los usuarios del sistema de pagos, pero estos dos agentes salían ganando. Visto que este era un sistema ventajoso para las dos partes y visto, por supuesto, que el Estado seguía necesitando financiación de cuando en cuando, lo que hizo fue extender este privilegio de emisión a ese banco central, a ese que luego llamaríamos banco central, que repito, era un banco privado, y lo que le dijo, bueno, ya no puedes solo emitir en este área determinada, sino que puedes emitir en todo el territorio nacional. Y además te amplío el límite de emisión a un volumen de dinero determinado. Eso sí, a cambio, tú me das un crédito en condiciones muy privilegiadas. Crédito que, o bien, como digo, eran condiciones privilegiadas, o bien literalmente ni se devolvía. Este era, por tanto, la magia de la creación de los bancos centrales, magia entre comillas, y es que era un acuerdo mutuamente beneficioso para un banco y un Estado necesitado de financiación. Bien, aun dentro de este sistema perverso de creación de los bancos centrales en la mayor parte de las economías desarrolladas, había un límite a las emisiones muy importante, y este límite lo marcaba la existencia de lo que se denomina un patrón oro o un patrón metálico, ya sea un patrón oro, patrón plata o un patrón que se llama bimetálico, de oro y plata. Pero por simplificar vamos a hablar del patrón oro. ¿Por qué era un límite a las emisiones? Porque en aquellos años, y si ya nos centramos un poquito más hacia el presente, a finales del siglo XIX, vamos a poner de 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el 14, en aquellos años regía un sistema por el cual el Banco Central tenía que mantener dentro de sus reservas una cantidad de oro, una cantidad de metal precioso, en este caso oro. Y con ese oro tenía que respaldar una serie de emisiones que hacía fiduciarias, emisiones en papel moneda. Y no es que ese oro respaldara en sentido estricto esas emisiones, no, sino que tenía que asegurar a todo aquel que viniera al banco a la ventanilla a entregarle un billete, convertirle ese billete en el equivalente en oro. Y es realmente ese requisito de convertibilidad lo que hacía que un banquero no quisiera excederse en la emisión de billetes, porque evidentemente si venía mucha gente, muchos usuarios, a entregar ese billete para romperlo a cambio del oro, podría ser que no tuviera oro equivalente para poder devolverlo. Por lo tanto, más que la garantía o el respaldo físico del oro, era el requisito de convertibilidad de ese billete en oro lo que hacía que el sistema se autorregulara, no hubiera sobreemisiones.